Durante las décadas y los principios de cada cultura humana se regó la idea de cómo se puede identificar, clasificar y sobre todo predecir el comportamiento humano. Sin embargo, como partida es necesario tener presente el contexto donde se encuentra el sujeto, es decir, como sabemos, todas las construcciones sociales y culturales incluyen sus propias definiciones de trastornos mentales o comportamientos desajustados, desviados o patológicos. No obstante, a medida que transcurría el tiempo se puede reconocer algunos de los avances que podrían facilitar en gran grado respuestas para dichas incógnitas, dándole cavidad a la evaluación psicológica, clínica y en su aplicación dentro de la psicología clínica y de su salud mental. Dentro de la historia y conceptualización de la evaluación psicológica clínica, se tiende a ser muy compleja, por lo tanto, esta no tiene una visión lineal y mucho menos reducida, por lo que encasillarle los avances solo en algunos aspectos puede llegar a limitar su reconocimiento y con ello poder invisibilizar algunas variables significativas como la tecnología, el avance de la ciencia y de los grandes conocedores. No obstante, también deben de considerarse los distintos aspectos como el desarrollo de la psicopatología, psicodiagnóstico, las clasificaciones diagnósticas, el desarrollo de las grandes y principales escuelas psicológicas como psicoanálisis, humanismo y cognitivo-conductual. Por lo tanto, también el desarrollo y la teoría psicométrica y en gran medida de la psicología. Y por último, el desarrollo de los grandes enfoques de la formación clínica del caso. Dentro de uno de los pilares fundamentales de la evaluación psicológica clínica se encuentra el estudio anormal y psicopatológico, por lo cual en gran parte las actividades vienen estando relacionadas a la observación de los problemas y trastornos de las personas. Algunos de los inicios de la psiquiatría descriptiva van de la mano de Emil Kraepelin a finales del siglo XIX. Por lo tanto, también en los años 80 del siglo XX se ha ido buscando la cristalización de las versiones del DSM, en especial el DSM-5 y el DSM-4. También la aparición de los manuales de la Organización Mundial de la Salud, el CIE-9 y el CIE-10. Por otra parte, cabe mencionar el papel muy importante del psicólogo Teodoro Millon, en la cual lleva otra vez a la invitación de reconocer la importancia del constructo social a la hora de clasificar las psicopatologías. Asimismo, tener presente que los criterios de clasificación van a estar ligados culturalmente. Dentro de los criterios también se puede encontrar lo que es la desviación del ideal de salud, violación de normas, personal inflexible y rígida, malestar en terceras personas o comunidad, la pobre adaptación y estrés y sobre todo el malestar personal. Dentro de las principales escuelas psicológicas está el psicoanálisis, en donde presenta tres aportes fundamentales en que la primera parte tiene que ver con el desarrollo teórico de Sigmund Freud y otros autores dinámicos. También los contextos del determinismo psíquico e inconsciente, al igual los problemas psicológicos y la búsqueda del significado de los síntomas en la vida bibliográfica de la persona. Asimismo, incluye los modelos estructurales y los mecanismos de defensa, dentro de los que el enfoque dinámico se expandió más a los límites, incluyendo la subjetividad de la persona y su comportamiento verbal y no verbal durante las sesiones. Dentro de la terapia humanista se tiene que tener presente el autor Carl Rogers, en donde indica que el diagnóstico psicológico es innecesario para la psicoterapia y por lo que puede llegar a ser perjudicial para el proceso terapéutico. Sin embargo, entre sus aportaciones se centra en la visión de que el paciente tiene que verse como persona, que es en cuestión frente a la visión como un trastorno. Dentro del enfoque cognitivo-conductual se tiene que tener presente que es una de las principales aportaciones que se centra en el énfasis de la descripción de los comportamientos y síntomas que ya no pertenecen a ningún signo o causa oculta, sino al mismo problema. Al igual, el análisis descriptivo y grandes clasificaciones psicopatológicas empleando este enfoque. También se le otorga la gran importancia al ambiente, en el que es el foco de análisis de la interacción que se basa en el ambiente y persona. Dentro de los puntos de partida metodológicos, se tiene que resaltar que es una disciplina enmarcada dentro de la psicología científica. Por lo tanto, toda aplicación del proceso de evaluación psicológica clínica está la generación y el contraste de hipótesis. El esquema propuesto por Carey, Fragers, Mason y Turke
Se presenta el proceso de evaluación psicológica clínica en 4 fases que hacen referencia directa y explícita al método científico básico. Sin embargo, se tiene que tener presente que en primer lugar es necesaria una recogida de información preliminar que permite reconocer y asimismo describir el problema del paciente. En segundo lugar, ya se incluye una fase de desarrollo de hipótesis explicativas del problema. En tercer lugar, se someten al contraste de hipótesis planteadas en las fases anteriores. Todo esto, en contraste de las hipótesis globales, en la formulación se pueden llegar a emplear otras estrategias o técnicas de evaluación psicológica, como lo son los cuestionarios, los test psicométricos y otras pruebas, que faciliten la recogida de información o la planificación min experimentadas con el mismo fin inicial. Dentro del tipo de información necesaria que se puede emplear en la evaluación psicológica clínica, como previamente se ha mencionado, se evidencia un largo listado de las cosas que dependen, ya que pueden llevar a la diferencia. Sin embargo, uno de estos aspectos puede ser la situación de evaluación, el problema en que se evalúa y el mismo sujeto de evaluación como individuos o grupos. Sin embargo, dentro de la información debe ir la descripción. Por lo tanto, ese es el tipo de información que le interesa en la evaluación conductual, en donde se deben describir como contextos, situaciones, estímulos y comportamientos, tanto motoras, fisiológicas y cognitivas, y las variables de la persona y del desarrollo y los cambios que pueden ocurrir en todas ellas. No obstante, dentro de la descripción se tiene que tener muy presente que la información que se brinda debe tener el menor nivel de interpretación posible, ya que la información libre puede darle cavidad a un sinfín. Por otra parte, la relevancia es otro de los pilares muy importantes, ya que esto indica que solamente se debe recoger la información que aporta y que puede contribuir con datos útiles dentro del planteamiento del problema. Las pruebas de evaluación psicológica en el proceso de evaluación psicológica clínica han ido evolucionando y avanzando durante los años. Por lo tanto, cualquier prueba que garantice la mínima calidad es acogida, por lo que las estrategias y técnicas de evaluación desarrolladas hasta el momento emplean dentro de las estrategias verbales más tradicionales los datos provenientes de los archivos, los cuestionarios psicométricos, conductuales y psiquiátricos, las medidas de observación, los registros psicofisiológicos, los autorregistros, las técnicas subjetivas, las técnicas grupales, las técnicas proyectivas y en definitiva cualquier estrategia que ayude a recoger la información necesaria en cada momento. No obstante, cabe mencionar que las pruebas de evaluación psicológica clínica deben de estar sujetas a distintos objetivos por los cuales algunas buscan información descriptiva, otras buscan información funcional, otras contraste de hipótesis y otra evaluación de cambio. Para la utilidad de cada una de estas técnicas, cabe mencionar que cada uno tiene su proceso individual dentro de la evaluación psicológica clínica, en donde depende de distintos criterios. El primer criterio hace referencia a la utilidad, por lo tanto la selección de una técnica recogida de información tiene que ser utilitaria y contribuir en el caso concreto que se está evaluando. Dentro del segundo criterio se encuentra la calidad, en donde dentro de la evaluación psicológica clínica, este resulta tener dos aspectos. Uno de ellos es el índice de fiabilidad, en donde tiene la conceptualización como la concordancia entre los evaluadores, ya sea entrevista u observación. Asimismo, la pertenencia entre todos los ítems que a medida se han ido utilizando dentro de distintas poblaciones. La otra es la validez, en donde es fundamental, ya que ésta se utiliza como esquemas comunes o muy similares de organización de información para así hallar la validez de contenido. Por último, se encuentra el criterio de lo económico, ya que esto debe considerarse como la aplicación de una técnica que en gran medida depende de sus costos económicos. No obstante, dentro de la evaluación psicológica clínica, se cabe reconocer que una de sus necesidades es obtener los resultados muy beneficiosos por medio de sus evaluaciones, pero también cabe mencionar que se debe tener para dichas evaluaciones diseñar tratamientos que sean competitivos económicamente.
El análisis funcional y formulación indica la necesidad de crear y contrastar hipótesis durante todo el proceso, desde los más básicos e iniciales de la exploración hasta las más complejas de la formulación clínica. Para realizar el diseño del tratamiento se debe hacer una evaluación previa, incluyendo el contraste de la hipótesis de la formulación clínica del caso. Y finalmente, se debe realizar un plan de evaluación del cambio durante y después de la intervención, disponiendo de medidas sensibles, rápidas y fáciles de aplicar que sean capaces de decirnos hasta qué punto se están logrando las metas del tratamiento, detectando posibles problemas que puedan nacer durante la aplicación de este. En la evaluación terapéutica, a través del proceso de evaluación, el evaluador tendrá que mostrarse abierto y natural, evitando el lenguaje técnico, expresando al paciente un lenguaje apropiado que le permita tener claridad en lo que se le está hablando, animando al paciente a intervenir cuantas veces quiera, creando un ambiente relajado, agradable, para que el paciente se sienta comprendido y apoyado en la superación de sus problemas. Sin embargo, la vía para establecer esta comprensión y motivación pueda que sea de distintas maneras para cada persona, en función de sus problemas, como comportamientos y necesidades, puesto que no es lo mismo tratar con un paciente con trastorno límite de personalidad, que es necesario emplear habilidades de aceptación, establecimiento de límites y validación, mientras que con los pacientes con trastorno de ansiedad se hace necesario focalizar, desafiar y en general motivar al paciente para luchar por la superación del problema. La información que se utiliza en la evaluación psicológica puede ayudar a explicar algunos de los comportamientos que el paciente muestre o debamos tratar durante la evaluación, tales como la cooperación, agresividad o llanto. Al realizar estas intervenciones terapéuticas se debe tener en cuenta ciertos puntos que ponen en riesgo nuestra intervención terapéutica, tales como curiosidad no justificada, inclusión de aspectos personales, imposición de valores personales, entre otros. El modelo integrador consiste en llevar a cabo máximo 4 sesiones, incluyendo entrevistas con los pacientes e informantes y el uso de autorregistros y demás técnicas que nos puedan guiar eficazmente con el tratamiento indicado. En la quinta sesión, generalmente es donde se observa la evolución del paciente con el tratamiento puesto en marcha. En el análisis descriptivo, los primeros momentos de la primera sesión se convierten en un aspecto clave en el desarrollo de la evaluación psicológica. Se debe empezar por una lista de problemas del paciente y continuar con una descripción detallada de cada uno de los problemas en forma de secuencia donde se podrá recoger la información conveniente acerca del desarrollo a lo largo de su vida, conociendo las interpretaciones y el sentido que el paciente le ha ido otorgando a cada uno de sus problemas. El diagnóstico se considera un eje de actividad incluido en el proceso de evaluación psicológica. Su inicio y evolución empieza a disponer de toda la información necesaria para poder realizar un diagnóstico según el DSM-5 o el CIE-10.